Otro fenómeno muy importante en el siglo IV es propiamente el nacimiento del monacato como tal, ¿no? La palabra monajos en griego deriva de monos, que quiere decir solo, único, ¿verdad? Monos, ¿no? Por ejemplo, de ahí monoteísmo, ¿verdad? Un solo Dios, monos, ¿verdad? Monos, Deus, un solo Dios. Entonces la palabra monos pues, quiere decir uno. Y de ahí viene la palabra mónaco. Entonces, ¿qué es mónajos? Pues el que es único, el que se separa, ¿verdad? Para ser único. La palabra monajos, ¿verdad? En griego ya existe, por ejemplo, en la Biblia de los 70 aparece de repente, ¿verdad? La traducción de los 70. Filón de Alejandría llega a hablar de monajos, ¿verdad? En ese sentido de alguien que se separa. El Evangelio de Tomás, ¿verdad? Este Evangelio apócrifo que después tomaron los gnósticos, usa la palabra monajos para hablar de alguien que es electo, ¿verdad? Que es separado, alguien elegido especial, ¿verdad? Para una, para vivir una vida distinta, ¿no? Y entonces, pues como alguien que está separado, ¿verdad? Porque tiene un privilegio en la vida, ¿no? En la literatura eclesiástica, propiamente monajos, el primero que lo va a usar en la parte oriental va a ser Eusebio de Cesarea, es el primero que va a utilizar la palabra monajos. Y en la parte occidental, el primero que se va a usar es San Jerónimo, propiamente. Son los primeros que van a usar esta experiencia. ¿De dónde viene la experiencia de ser mónaco? Ser monje, pues es la búsqueda de una vida espiritual y la búsqueda sobre todo de regresar al cristianismo antiguo, ¿no? Porque eso era lo primordial. Recordemos que una de las líneas de espiritualidad fundamental de la vida espiritual del cristianismo naciente era precisamente el cristianismo, ¿verdad? Que se daba a partir del martirio, ¿no? Los mártires. Entonces usted recuerda que los primeros siglos, finales del primero, segundo, tercero e inicios del cuarto siglo, pues el martirio es un elemento fundamental para la vida del creyente, en el sentido de que es una pauta de vida espiritual, son modelos de vida, ¿no? Y eso es lo importante. Claro, y ser mártir no significa solamente que me matan, ¿verdad? Que me muero, sino, como diría San Agustín, ¿verdad? Uno es mártir no por la pena que ha sufrido, o sea, no por la muerte que sufrió, sino por la causa por la cual murió. Esa es entonces la clave del martirio. El mártir no es solamente el que muere, ¿no? Sino por la causa que moriste. ¿Por qué moriste? Morí por Cristo, morí por dar mi testimonio de vida en Cristo. Ah, bueno, entonces ese es el sentido profundo del martirio, ¿no? Y esa fue la línea espiritual fundamental a lo largo de los primeros siglos. Cuando la iglesia, ¿verdad? Con Constantino, ¿verdad? Deja de ser perseguida oficialmente, ¿no? Empiezan a reconocer, darles privilegios. Y pues la gente también veía que el ser cristiano implicaba también, pues, una cierta estabilidad, ¿verdad? Un cierto privilegio, pues también hubo gente que se empezó a convertir, tal vez al inicio no en masa, pero con el paso del tiempo, pues se fue masificando el crecimiento del cristianismo. Por lo tanto, la gente empezaba a buscar una nueva manera de vivir su espiritualidad. Y justamente esta espiritualidad se va a empezar a vivir a través del monacato, ¿verdad? A través de esta idea de alejarse, ¿no? Las primeras expresiones las vamos a encontrar ya en Egipto y en Siria, ¿no? Que es el alejarse, el irse al desierto, ¿verdad? Para desentenderse de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba viviendo, para tenerlo ahí. Podemos ver dos tipos de monacatos, ¿no? El primero, ¿verdad? Que son los anacoretas, ¿verdad? La gente que se ha alejado totalmente, que se ha separado, ¿verdad? Que vive totalmente solo. Y luego va a aparecer el monacato cenobítico, ¿verdad? Que es el comunitario, ¿verdad? La palabra cenobítico, cenobio, ¿verdad? Viene de dos vocablos griegos, ¿no? Koinos y bios. Koinos, que quiere decir común, bios, vida. La vida en común, ¿no? Entonces van a aparecer la anacoreta, que es la separación, ¿no? El vivir solo, y el monacato cenobítico, que es vivir en comunidad, ¿no? La primera experiencia, por supuesto, fue el de ser solo, ¿no? Incluso la palabra Mónaco se refería al inicio solamente al que vivía solo, ¿no? Y por lo tanto la ermita, el lugar donde él se refugiaba, ¿verdad? Donde vivía fuera del mundo, ese era el Mónaco, ¿no? Y ya luego empezó a formar parte de la persona y luego de los grupos, ¿verdad? De personas que que empezaron a convivir precisamente con motivo de esta realidad. Entonces, el monacato va a empezar entonces como esta respuesta, ¿verdad? A este fenómeno de masa, decíamos, ¿no? Que estaba surgiendo en el cristianismo ya con Constantino, en la que trataban precisamente de alejarse lo más posible, ¿no? Podríamos decir que entonces es un fenómeno de nostalgia, por un lado, de nostalgia, ¿no? De regresar a los orígenes del cristianismo, ¿no? Porque se estaba masificando la cosa, estaba politizando mucho la religión cristiana, entonces
prefirió mejor como refugiarse, ¿verdad? Este anhelo de decir, ¿cómo podemos regresar al cristianismo primitivo? Pues alejándonos, ¿no? Era una manera de regresar, o sea, este tipo de nostalgia, y por lo tanto va a ser una de las líneas espirituales ya a partir del siglo IV, ¿no? Después de Constantino, ¿no? Porque quiere decir que entonces ahora el que va a ser santo, ¿verdad? Bueno, el que se quiere santificar, por así decirlo, entre comillas, pues ya no es el que va a ser mártir, porque ya no va a haber persecuciones como tal. Ahora va a haber un nuevo tipo de martirio que ya no implica el derramamiento de sangre, sino el alejarse de los demás, ¿no? El alejarse del mundo para vivir ahí. Algo que hay que aclarar en este sentido del monacato, cuando surge el monacato, el objetivo no es ser pobre, ¿no? Ya luego cuando venga San Francisco, bueno, va a hablar de este tipo de elementos, ¿no? Y de la pobreza, van a surgir las órdenes mendicantes, todo este tipo de elementos en la vida de la iglesia. Entonces la pobreza va a tener un lugar importante entre las órdenes religiosas. Pero aquí estamos hablando en primer lugar de monjes, de mónacos. Entonces, propiamente no estamos hablando de vida religiosa. La vida religiosa como tal no existe en este momento. Son las bases de la vida religiosa, sí, pero todavía no podemos hablar de vida religiosa como tal. Empezamos a hablar de los monjes. Y el objetivo primordial no era ser pobre. El objetivo primordial era alejarse del mundo. La pobreza podríamos decir que es una consecuencia de la elección que han hecho, ¿no? Si yo decidí alejarme del mundo, bueno, entonces una consecuencia es precisamente que soy pobre, pero no porque yo quiera ser pobre, sino es una consecuencia porque yo me alejé del mundo, porque el objetivo primordial del monacato, ¿verdad? Cristiano es precisamente el alejarse, el apartarse del mundo. Eso es lo primordial, eso es lo esencial, ¿no? Es lo elemental, no es la pobreza, ¿no? Todavía no tenemos este valor en la vida espiritual cristiana como va a aparecer después, ¿no? Como se puede ver en la historia de la espiritualidad, pero aquí no aparece propiamente esto. Entonces, podemos decir que esta es la idea fundamental. Es el nuevo elemento de la vida cristiana, ¿verdad? Que va a surgir en este siglo y que es algo muy importante, ¿no? Algo interesante es que en aquel tiempo pues ya existían grupos, ¿verdad? Como un tanto separatistas, ¿no? En la que buscaban regresar a la iglesia original, como el donatismo, ¿no? Que hablábamos al inicio de nuestro curso. Pero el donatismo como tal, bueno, pues terminó en un cisma, ¿no? Entonces, sí, buscaban como cierta pureza, cierta perfección, pero finalmente terminaron separándose, ¿verdad? Un cisma terrible, ¿no? O algunos otros tipos de grupos, ¿verdad? Como los gnósticos o como los maniqueos, ¿verdad? Que buscaban también cierta separación de cierta pureza, pero bueno, eso era más bien como doctrinal, ¿verdad? Y también eran heréticas, ¿verdad? Eran no tanto un cisma, era una separación radical, ¿no? Porque no era la doctrina cristiana. El monacato va a surgir entonces no con este tinte, ¿verdad? Separatista, elitista, sino va a ser parte de la vida espiritual de la iglesia, ¿no? Va a estar al nivel de la iglesia, es decir, no quiere decir que el monacato se va a oponer a la iglesia, no. El docetismo sí se opuso a la iglesia imperial, claro. Bueno, las herejías sectarias, ¿verdad? Del gnosticismo o del maniqueísmo se van a oponer a la iglesia como tal, ¿no? Entonces, es algo radical, algo que se puede apreciar aquí claramente. Pero en este tiempo el monacato sí surge como una especie de protesta, entre comillas, pero más bien una protesta, pero en el sentido de una búsqueda por perfeccionarse, ¿no? Una búsqueda por ser mejor, una búsqueda por encontrarse mejor con Dios. Y entonces, pues va a ir creciendo junto con la iglesia. La iglesia va a seguir su desarrollo político con todas sus situaciones que va viviendo, ¿no? Y por otro lado, las personas que quieren alejarse del mundo, ¿verdad? Para santificarse, entonces van a convertir en el modelo o en el estado más perfecto de la vida cristiana, ¿no? En camino hacia la santidad, ¿no? Pero no va a ser un movimiento separatista en el sentido de que se enfrenten los mónacos, el estilo de vida de Mónaco contra la iglesia institucional, ¿no? Con el contrario, va a formar parte de la vida institucional de la iglesia para aquellos que lo quieran dar, ¿no? La vida del monacato, decíamos, va a surgir con Egipto y con Siria, y luego se va a extender a la Capadocia, Palestina, Italia, la Galia, la África, ¿verdad? Se van a ir expandiendo gradualmente, ¿no? Este movimiento que es muy importante, ¿no? Entonces, podemos encontrarlo aquí. Entonces, algo que la iglesia sí buscó, ¿verdad? En la medida que el monacato fue creciendo, pues era precisamente que no se viera, ¿verdad? Una separación con la iglesia, ¿no? Que el monacato no se convirtiera en un ataque contra un dualismo ontológico, ¿no? ¿A qué me refiero con dualismo ontológico? Que sería, ¿verdad?, el enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿no? Dos naturalezas, una buena y una mala, como diría el maniqueísmo, ¿no? Un principio bueno y un principio malo. Entonces, los que son maniqueos se hacen buenos y están en contra de lo malo, ¿no? No. El monacato no va a surgir como esto, ¿no? Se cuidó que no cayera en este tipo de cosas, porque eso sería como un enfrentamiento con los demás, sino el monacato era parte de la espiritualidad cristiana, punto, era un modelo más de vida, pero el más perfecto que se empezó a ver, claro, pero pues no tenía ningún tipo de situación en contra, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante.
También en el monacato, pues uno de los elementos centrales que debe de vivir un mónaco, ¿cuál es? Pues el mónaco tiene que vivir precisamente el ayuno, la oración, la penitencia en general, el trabajo, ¿verdad? Que se deben de articular de cierta manera para que se vaya desarrollando de la mejor manera, ¿no? De la mejor situación. Y viviendo efectivamente según la exigencia que se vaya teniendo. Además, el ser mónaco, pues significa que está uno siguiendo a Cristo, ¿no? Un seguimiento a Cristo de manera especial, ¿no? Un seguimiento que empieza con el bautismo, porque el bautismo es el inicio de toda la vida cristiana, pero de una manera particular por medio del monacato, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, estos serían como los rasgos generales, ¿verdad? De lo que va a ser el monacato y de la manera como debemos de entenderla, ¿no? Las fuentes de la vida monástica, bueno, pues son muchas, ¿no? Por un lado tenemos las biografías, ¿no? Que ya hemos hablado en otro momento, ¿no? La vida de San Antonio, ¿verdad? De Atanasio, ¿no? La vida de Pablo, ¿verdad? Que escribió San Jerónimo, ¿verdad? Pablo, no el apóstol, sino uno de los monjes, ¿no? Las obras de Palladio de Nápoles, ¿verdad? El Eneápolis, perdón, que son precisamente eh, un desarrollo, ¿verdad? De la vida monástica, ¿verdad? Que se va viviendo en Palestina, en Egipto, ¿no? Es una historia. Está una obra llamada la historia lausiaca, ¿verdad? Que es dedicada a un hombre llamado Lauso, ¿verdad? Que era una persona cercana a Teodosio II, ¿no? Y que, bueno, ofrece, ¿verdad? Algunos datos de importancia para el estudio de los monjes, ¿no? Por supuesto, todas las reglas monásticas, ¿verdad? Que se van a escribir son fundamentales. ¿Verdad? Tenemos a Casiano, ¿verdad? Otro autor del siglo IV, ¿no? Que él va a Palestina, se queda ahí 2 años en un monasterio cerca de Egipto, ¿no? Y va a escribir ahí una obra que se llama Colaciones, que va a explicar precisamente algunas situaciones sobre cómo Egipto, ¿verdad? En Egipto se vive el monacato, ¿verdad? Y cómo va influyendo, ¿verdad? Y difundiéndose con los demás. Esta obra va a ser muy importante para luego en las Galias, ¿verdad? Esta obra de Casiano se va a difundir en las Galias y van a tomar este modelo de vida, ¿no? Entonces va presentando aquí en las colaciones, pues una serie de elementos de la vida cristiana, ¿verdad? Los ejemplos de los mónacos, etcétera, ¿no? Y cómo se van expandiendo, ¿no? Bueno, esto es en general, ¿no? Como alguna de las fuentes que podemos ver sobre el monacato, ¿no? Que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar entonces del cuadro general del monacato en este siglo IV, ¿no? Y cómo va creciendo y cómo se va expandiendo en el siglo V.